Qué gusto estar de nuevo con usted en estos diálogos por la democracia aquí en TV UNAM. Hoy hablaremos sobre los derechos humanos, la paz, la militarización y el estado de Guerrero. Para ello nos visita en el estudio Abel Barrera, director y fundador del Centro de Derechos Humanos Trachi Nolan. Todos reconocen que México hoy atraviesa por una fuerte crisis en materia de derechos humanos. Desde que Felipe Calderón decidió sacar a los militares a las calles, después del fraude electoral 2006, México ha pagado con sangre. Su llamada guerra contra las drogas fue en realidad una guerra en contra de la sociedad mexicana. Su ataque militarizado en contra de la población no distinguió entre delincuentes y activistas, ni entre los capos del crimen y los jóvenes obligados a obedecerlos. Calderón agarró a todos parejo, y las fuerzas de seguridad actuaron bajo la vieja consigna de mátenlos en caliente. Tristemente, Enrique Peña Nieto ha continuado con esta misma estrategia fallida de seguridad pública. Desde 2006 ha habido más de 200,000 homicidios violentos, 30,000 desaparecidos y múltiples masacres, incluyendo Tlatlaya, Apatzingán, Ayotzinapa, Tanhuato, Ostula, Nayarit y Nochistlán. Casi todos los responsables de estos crímenes de lesa humanidad hoy se encuentran en la más absoluta impunidad. En general, se presentan miles de denuncias cada año en contra de una amplia variedad de autoridades públicas. En 2016, por ejemplo, el Ombudsman Nacional y los 32 locales juntos recibieron casi 150,000 denuncias. Con respecto a las Fuerzas Armadas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió casi 10,000 denuncias en contra de los militares entre 2006 y 2016 y ha documentado más de 100 casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por soldados y marines. Los presos políticos y las detenciones arbitrarias han sido otro problema particularmente importante, sobre todo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con el Comité Cerezo, ha habido 3,374 detenciones arbitrarias desde 2006. Y en un foro reciente con el presidente electo, una red de 160 organizaciones de derechos humanos señaló que todavía hay más de 350 presos políticos en las cárceles mexicanas. Y en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es importante mencionar que los feminicidios son cada vez más frecuentes en México. Durante el primer semestre de 2018 hubo 402 víctimas, cifra que implica un incremento de 10% en comparación con 2017 y más del doble en comparación con el primer semestre de 2015. El INEGI ha informado que un 66% de las niñas y mujeres mayores de 15 años expresan haber experimentado violencia de género por lo menos una vez en su vida. Ahora bien, el estado de Guerrero ha sido un foco particularmente complicado con respecto a la violencia, la pobreza y las violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, de acuerdo con el programa Métrica y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, Guerrero cuenta con la tasa más alta de homicidios en varones de todo México, con 102 asesinados por cada 100,000 hombres. Cifra que también coloca a Guerrero como el tercer sitio más violento en el mundo entero. De acuerdo con el Coneval, 64% de la población de Guerrero se encuentra en situación de pobreza. Y en algunos municipios como Cochuapa, El Grande, Metlatónoc y otros municipios, solamente existe la pobreza y la pobreza extrema. Pero Guerrero también es un sitio de conciencia, de lucha y de mucha dignidad. La participación de los guerrerenses fue fundamental en la independencia y en la revolución. De este bello estado también provienen Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, así como policías comunitarias como Néstor Salgado y Gonzalo Molina, y jóvenes activistas muy conscientes, como los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa. ¿Cómo dar la vuelta a la trágica situación de los derechos humanos en México? ¿Es posible caminar hacia la paz en Guerrero y en toda la República?
En unos momentos conversaremos sobre este tema con nuestro invitado especial de hoy, Abel Barrera. Pero primero vamos con nuestra sección del Libro de la Semana con Walter Arellano. No te vayas. Muchísimas gracias, John. Hoy, a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y acorde con el tema de nuestro programa, la defensa de los derechos humanos en el sur de nuestro país, en el libro de la semana tenemos una gran obra. Se trata de Mujeres Indígenas del Sur de México y sus derechos humanos, limitaciones y desafíos, coordinado por Mari Carmen Villeda Santana. Esta magnífica publicación cuenta con un estudio detallado acerca de la marginación que sufren algunos pueblos indígenas que en consecuencia ven violentados sus derechos fundamentales. El texto se enfoca en la pobreza, la exclusión y la desigualdad de las mujeres indígenas como temas torales. Este trabajo colectivo analiza a fondo y desde distintas vertientes la problemática de género, indigenismo y derechos humanos en 3 estados del sur, principalmente Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El objetivo principal es exponer el contexto y visibilizar la problemática de la violación de derechos humanos, así como proponer estrategias que promuevan tales prerrogativas. No me queda duda que esta obra será de particular interés para quien estudie estos temas. Y ahora, a abrir el Twitter, que llegó la hora de las cortesías. A las 3 primeras personas que nos arroben a nuestro Twitter, @diálogosunam, y pongan el título de la obra junto con el hashtag Quiero mi libro, se llevarán un ejemplar. Cortesía de nuestros cuatachos de Plaza y Valdés Editores y, por supuesto, tus amigos de Diálogos por la Democracia. Yo soy Walter M. Arellano y nos vemos la próxima semana con otra recomendación. Abel Barrera es uno de los defensores de los derechos humanos más importantes de México. Es fundador y director del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que promueve y defiende los derechos de los pueblos Nazavi, Mepja, Nahuas, Ñomdá y mestizos de la montaña y la costa chica de Guerrero. Es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y ha recibido múltiples galardones, incluyendo el Premio Robert F. Kennedy de Derechos Humanos, el Premio al Mérito Civil del Ayuntamiento de Tlapa de Comonfort, el Premio al Mérito en Derechos Humanos Nicolás Bravo del Estado de Guerrero, el reconocimiento por la igualdad y la no discriminación de la CONAPRED, el Premio Amalia Solórzano de Cárdenas y el 6º Premio de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Pues aquí estamos con Abel Barrera. Bienvenido, Abel, aquí a TV UNAM, a la UNAM, a tu casa, a la casa de todos los mexicanos. Un gusto tenerte aquí. Gracias, John. También, pues, para mí es algo nuevo venir a este espacio, pero muy contento. Qué bueno, pues es un lujo de veras tenerte aquí, Abel. Eres una persona que admiramos todos los que estamos en ese tema de los derechos humanos, de la justicia, de la democracia. Yo quisiera primero que me platicaras un poco sobre tu trabajo y sobre la organización de Tlachinolan. Es una organización que tú fundaste, que tú creaste y que diriges, que está ubicada en la montaña de Guerrero. ¿Por qué hiciste esta organización y qué es lo que han trabajado y hecho estos años? Bueno, yo creo que Tlapa, la montaña de Guerrero, es una montaña muy marcada por contrastes sociales y también políticos. Ahí se han dado gestas muy importantes en términos de la lucha revolucionaria, la lucha independentista. Los pueblos indígenas siempre han resistido. El movimiento por la democracia que dio Otón Salazar en los 80s, ¿no? El movimiento relacionado con los pueblos indígenas del Consejo Guerrerense en los últimos años, siempre ha sido como un terreno fértil para esto. Y nosotros que somos de allá, como estudiantes en un principio de antropología, vinculados también a la iglesia progresista, muy cercanos a las comunidades indígenas, vimos cómo el ejército, los policías abusaban o abusan de los indígenas. Recuerdo mucho cómo bajaban a los indígenas pues golpeados,
obviamente con la ropa raída, descalzos, temblando, y los ponían en el centro del Zócalo como trofeos. Los militares. Sí, y más eran policías ministeriales los que estaban haciendo ese tipo de acciones, ¿no? Entonces yo estaba, más bien niño, y me recuerdo cómo era que hacían eso. Serían los 70s, en la época de la Guerra Sucia, pues. Sí, exacto. O sea, eran escarmientos políticos. Porque decían que eran de la guerrilla, porque eran robavacas, y los bajaban como para generar miedo a la población. Y seguir, obviamente, metiendo la idea de que los indígenas son unos salvajes y que merecen la horca. Entonces los amarraban, ¿no? Los traían también amarrados. Entonces eso chocaba para mi mente en el sentido de creer que ellos eran los malos y que los mestizos eran los buenos. Eso me marcó mucho, y ya en la formación antropológica y teológica entendí que habría que asumir un proyecto con los pueblos, y con estos movimientos pues fui entendiendo que era importante trabajar. No sabía si exactamente en un organismo civil de derechos humanos, pero era una cosa de, como decíamos en Teología de la Liberación, de encarnarse, de integrarse a la lucha de liberación, como se decía. Pero bueno, al final de cuentas vas asentando pues poco a poco lo que tú puedes hacer, y entendimos que en esa discusión que se estaba dando de la antropología jurídica en esos momentos, pues había que trabajar respetando y reivindicando lo legal de los pueblos indígenas. Por ahí empezamos, pero bueno, ya entrando a las comunidades, la gente nos decía, oye, ¿y cómo defiendo mis derechos? Así, ¿nunca se te antojó, nunca te pasó por la mente pues tomar un fusil y participar en la lucha armada frente a esta situación tan fuerte de represión, de exclusión, de ataque tan frontal a los derechos humanos? Pues como siempre es una tentación, pero también en la misma formación que tenía, veía más cómo desde la lucha pacífica, legal, se podría hacer algo, ¿no? Por la misma formación teológica que ¿Estudiabas para ser cura? Sí, exacto. No? Sí, estuve ahí estudiando los estudios de filosofía, teología. Estuve en Tehuacán, ahí donde se dio más el tema de la teología de liberación. Entonces entendía mucho de que esta reflexión teológica tenía que traducirse en una praxis que transformara. Y desde ahí entendí eso, pero la antropología me dio más la mirada profunda de los pueblos indígenas, de otra justicia, de otro derecho, de otra cultura, de otra forma de vivir, que ahora es la que reivindicamos en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña. ¿Pero por qué una ONG y no la lucha política, por ejemplo, pacífica también? El Partido Comunista también era muy fuerte en esa zona, bueno, siempre ha sido un lugar de izquierda política muy fuerte. Sí, precisamente también lo que veíamos es que esta lucha política estaba polarizando mucho a los pueblos indígenas. En ese sentido, obviamente, la hegemonía priista castigaba, y hasta la fecha castiga, a las comunidades que de algún modo son disidentes o militan en otro partido. El hecho de que la gente participara en el Partido Comunista, bueno, fue estigmatizada. Hubo, por ejemplo, hoy tenemos hasta la fecha fragmentaciones en las comunidades. Está la comisaría del PRI y está la comisaría del PRD. Es decir, unas comunidades fragmentadas, que eso también nosotros vemos que esta lucha política llevada al extremo en términos de parcializar y dejar de lado los derechos colectivos, como que no ayudó. Eso también me ayudó a entender que era importante cómo reconstruir el tejido comunitario, cómo fortalecer la cultura que tienen los pueblos del servicio, del gobierno horizontal, de obviamente el defensa del territorio, de ver la dimensión sagrada de la tierra, toda la cosmovisión. Algo me encantó, me atrapó, y eso en verdad ha sido como parte de la inspiración de Tlachinolan. El nombre de Tlachinolan es un nombre indígena, es el nombre del reino que hubo antes de la llegada de los españoles, donde había un cogobierno indígena entre los Mepá y Tunzavi, y que supieron gobernar
desde otra lógica que es muy importante. Un ideal profundamente democrático y comunitario y participativo, diferente a esta que nos venden como democracia, ¿verdad? Sí, exacto. Esta alternancia de PRI a PRD en Guerrero, estás hasta diciendo que estuvo hasta peor después, sí, o es mucho decir eso. No, lamentablemente fue una alternancia de caciques. Ajá. ¿No? Y lamentablemente fue una alternancia también para poder pluralizar la lucha por el control del territorio desde la perspectiva de los grupos de la delincuencia. Y hoy estamos en un infierno que lamentablemente pues, nos ha hundido en una situación sumamente grave por los asesinatos, los desplazamientos. Pero pues ahí vemos a un pueblo indómito, así es, a una organización de ciudadanos y ciudadanas que no se doblegan, a un colectivo de víctimas que están al frente dando la batalla, y creo que eso es como la esperanza siempre que florece en las montañas, cuando en verdad hay gente que tiene el acero de una dignidad que está hecha a prueba de bala. ¿Hay algo especial de Guerrero o es por mito? Yo tengo la impresión, tú sabes bien, familia, mi esposa, son guerrerenses, mi suegro, el padre de mi suegro todavía vive. Yo sí veo algo especial en los guerrerenses. Hay una valentía, una claridad política, una formación política particularmente sofisticada, pero quizás estoy idealizando. ¿Tú también ves esa raíz guerrerense de lucha histórica de siglos, ¿no? Hay un carácter muy combativo del guerrerense y la guerrerense. O sea, vas a la costa y vas a ver a los costeños y costeñas decididos a luchar por una causa, ¿no? Vas a la montaña y vas a ver a las comunidades en asamblea defendiendo sus derechos. Vas a la tierra caliente y vas a ver a los calentanos defendiéndose, no digamos también en los de la sierra, que pues también son gente muy decidida, Costa Chica, ¿no? O sea, pero se fusiona como este carácter fuerte, indómito, con una cultura también muy arraigada en términos de esa solidaridad, porque las luchas se han dado en colectivo. Así es. ¿No? O sea, y bueno, hay caudillos y hasta caciques, ¿no? O sea, pero lo que más ha cuajado en términos de la cultura guerrerense, su música, su arte, su mezcal, pero también sus luchas, ¿no? Ahí hemos ganado con los pueblos luchas que son emblemáticas en el tema de los derechos humanos. Ahora, uno de los resultados de los 70s, de esta guerra sucia, porque sí vivimos en México una guerra sucia, la gente dice que eso fue Argentina, Brasil, no, sobre todo en Guerrero también hubo vuelos nocturnos, asesinatos, desapariciones forzadas de militantes, y un ataque militar muy fuerte en los 70s que sigue hasta la fecha, bases militares muy fuertes. Los militares hoy en Guerrero, ¿son aliados, son adversarios? ¿O qué papel está jugando las Fuerzas Armadas hoy en la montaña y en Guerrero? Bueno, los militares siguen siendo pues gente que para el pueblo guerrerense sigue siendo un adversario. El militar lamentablemente ha dejado una huella indeleble en la vida de los pueblos, porque tienen clara memoria de que son ellos los que tuvieron que ver con los vuelos de la muerte, son ellos los que tuvieron que ver con las desapariciones de más de 600 personas, son ellos los que practicaron la tortura en los últimos 40 años, ¿no? Para poder desmantelar a la guerrilla, son ellos los que ejecutaron a indígenas y campesinos y colgaron en plazas públicas a los luchadores sociales. El Charco es un ejemplo conocido internacionalmente, porque precisamente el tema de la guerrilla en Guerrero es el fantasma que justifica toda la acción represiva, ¿no? Entonces estamos ante un ejército de ocupación con una estrategia de contrainsurgencia. Nosotros estamos en los expedientes como guerrilleros. ¿Tú mismo? Sí, ¿no? Un expediente de este año
aparece las declaraciones del ejército diciendo que nosotros y que yo personalmente pertenezco al EPR y que en esa lógica actuamos como derechos humanos, o sea, que somos un centro de derechos humanos que trabajamos para una causa y que, bueno, esa visión conspirativa que se tiene y que es también una visión de que nosotros somos enemigos de la democracia, pues bueno, es algo extremo, precisamente porque el poder del ejército es un poder impune, un poder que no rinde cuentas, un poder que avasalla, que mata, y bueno, les hemos documentado muchos casos. Hay dos sentencias de la Corte Interamericana por tortura sexual Valentina de Inés Rosendo, Fernández y Valentina Rosendo, dos indígenas, en un contexto de guerra de contrainsurgencia. Las mujeres, lamentablemente, también forman parte como de esa estrategia de doblegar, de generar terror y obviamente de mancillar la dignidad de los pueblos, violando y torturando a las mujeres. Tenemos casos como el último también en el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Bonfilio Rubio Villegas, un joven que iba en el autobús a la Ciudad de México, había un retén militar, bajaron a todos por el hecho de que el chofer medio intercambió palabras con un militar, arranca el chofer y le tiran al autobús los militares, así. Le pegan en la nuca a Bonfilio y cae muerto. Entonces todavía el ejército persigue al autobús y sube al autobús y dice, es que el autobús no se quiso detener porque traía droga acá. Y enseñaron que llevaba droga. O sea, son expertos en fabricar delitos y que bueno, ahorita el caso de Bonfilio Villegas, lamentablemente el ejército dijo que no había responsables, el mismo tribunal civil declaró que la persona que estaba detenida no se le podía probar que exactamente su arma era la que había accionado y pegado en el blanco. O sea, ese tipo de situaciones donde vemos que no hay justicia y que la gente a pesar de eso no se doblega, sigue esperando que en verdad haya justicia. Vamos a seguir hablando de esto y sobre todo quiero preguntarte sobre el caso de los 43, desde luego, pero espérame un momentito, vamos a un breve corte, no te vayas, regresamos con Abel Barrera. Aquí seguimos con Abel Barrera, un hombre muy valiente, un defensor de derechos humanos que nos está platicando sobre la situación en Guerrero y en todo el país con respecto a los derechos humanos. Estábamos hablando de algunos casos, Inés Fernández, Valentina Rosendo, Bonfilio Rubio Villegas, uno de los casos que todo el mundo conoce de Guerrero es el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Esto también se inserta dentro de esta lógica de contrainsurgencia, de represión, o se explica por el tema del camión confundido de las drogas, ¿están ahí los militares o no? ¿Cómo estamos en esa situación y qué hay que hacer para lograr justicia, ahora sí, para los 43? Bueno, la Escuela Normal de Ayotzinapa, en esta lógica que te decimos de contrainsurgencia, se considera y hasta públicamente se dice es el nido de guerrilleros, porque ahí estuvo Lucio Cabañas, ¿no? Y otros maestros que se fueron a la guerrilla. Y por lo mismo, entonces está el estigma de que ahí hay un nido, ¿no? Y que por lo tanto, en la lógica caciquil y militar, hay que desmantelar. Entonces ha habido un proceso de desmantelamiento de la normal. La normal pues vive del presupuesto público para el comedor, porque allá hay un comedor, ahí es un internado, ¿no? Donde había miles de estudiantes. La forma de golpetear es ir reduciendo la matrícula. Y eso es lo que motivó en los últimos 10 años la lucha de los estudiantes concentrada en no bajar la matrícula. Defender su presupuesto y su escuela. Eso fue como el punto central que tenía el comité de decir tenemos que defender la escuela en que la matrícula no baje y que el presupuesto tampoco baje. Eso era lo que obligó a que, bueno, también es una normal combativa, una normal donde los estudiantes también tienen su propio gobierno en términos de
que se rigen por sus propias reglas y normas y disciplina, y creo que eso es un ejemplo de lucha, de tenacidad, de compromiso, porque además pues son jóvenes que vienen de la montaña, de la sierra, de la costa. Si vamos a sus casas, es gente que vive del cultivo del maíz, ¿no? Que trabajan sus papás como albañiles, o sea, y que es la única opción, como han dicho los mismos papás, de estudiar a nivel superior. Entonces, la Normal en verdad representa un símbolo para las familias pobres de que sus hijos se profesionalicen. Entonces, en esa lógica de que todo el tiempo siempre están bajo la mirilla de las autoridades civiles y militares, los movimientos de los estudiantes no son desconocidos, siempre se han movilizado para protestar, no solamente de sus demandas, sino también en alianza con la FEXUM, que es la Federación de Estudiantes, que tienen también una agenda nacional. De todas las normales del país. Exacto. Entonces, llegan a acuerdos y en este año, hace 4 años, pues dijeron que iban a movilizarse para el 2 de octubre. Para el 2 de octubre, eso es lo simbólico. Estaban organizando su ida a recordar la masacre del 2 de octubre. Del 2 de octubre. Entonces, bueno, esa era su concentración en términos de decir, tenemos que buscar autobuses, como siempre han acostumbrado, a veces hablan con la empresa de que les faciliten autobuses, en otros momentos pues no. Pues bueno, lo que hacen es ir a las terminales y hablar con los choferes y decir que van a tomar autobuses. Una acción pacífica, al final de cuentas, de una resistencia, de pero una protesta. Que ejercen el derecho a la protesta, obviamente que también pues toman así acciones fuertes para hacer valer su derecho, y ya los estaban monitoreando porque precisamente ese día no los dejaron tomar autobuses en la central camionera de Chilpancingo. Ya estaba la Policía Federal, ya estaban obviamente el operativo para impedir que lo hicieran. Los estudiantes lo que hicieron fue regresarse a la Normal y ya de ahí planearon de que iban a ir a Iguala porque necesitaban los autobuses. Entonces, sin embargo, fueron monitoreados, ¿no? Por el C4, y obviamente sabemos que el ejército tenía esta información, las mismas autoridades estatales, es decir, desde Chilpancingo, cuando se fueron a Iguala, entonces tenían información de cómo estaba. Y bueno, el hecho de lo que ya sabemos, de que fueron a la terminal de Iguala, de autobuses, y que salieron ahí con varios autobuses, bueno, todo eso lo seguían, ¿no? Así es, perfectamente vigilados justamente por esa condición de ser adversarios políticos, ¿no? Un peligro para la sociedad, supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, no podemos decir que no sabían. Entonces lo que sí es grave es una coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y los grupos de la delincuencia. Eso es como el punto de quiebre que las autoridades, tanto federales como estatales, pensaron que era un caso más que podrían resolver deteniendo a algunas personas y circunscribirlo a un problema de unos policías ahí medios locos relacionados con la delincuencia y ya a un presidente vinculado al narco, pero hasta ahí, ¿no? Pero obviamente las investigaciones que ha hecho el GIEI pues muestra cómo hay todo un escenario de macrodelincuencia que tiene que ver con intereses económicos ilícitos, que tiene que ver con trasiego de droga a Chicago, que tiene que ver con vínculos de actores estatales con actores no estatales, con toda la corrupción, porque bueno, para que saques la droga de Iguala y la puedas trasladar hasta Chicago, y bueno, para que haya también un aparato de seguridad que es capaz de actuar en ese momento en lugar de defender a los estudiantes, de ir en contra de ellos, bueno, pues quiere decir que entonces hay una maquinaria de la delincuencia basada en la corrupción y en la colusión de actores estatales. Para ser claro, no estamos diciendo que los estudiantes de ninguna manera estaban involucrados con algún negocio del narcotráfico, sino que justamente los negocios en que están metidos otros actores generaron esa condición para que en lugar de proteger a los estudiantes, los estuvieran agrediendo. Y los trataran como delincuentes, así es, ¿no? Así es. No, es muy fuerte, muy simbólico sobre el colapso
del Estado de Derecho en el país, y eso es lo que generó tanta protesta, ¿no? Sí. De que de repente ya no sabemos quiénes están dentro Ya y se fuera perdió de... esa línea entre actores estatales y no estatales, o sea, ya no sabes. Y eso es lo que pasa en Guerrero. Se ha perdido esa franja entre lo legal y lo ilegal, entre lo público y lo privado, entre el narco y el policía y el ejército. O sea, eso es... Ahora, el mismo Alfonso Durazo ha estado aquí en este programa, hablando de este tema, y él dice que lo que él va a hacer es precisamente empezar por ahí, separar la delincuencia organizada, y lo que él dice que el problema mayor, no solamente eso, sino de la delincuencia uniformada, ¿no? Así lo dijo. El primer paso es separar y tener los cuerpos de seguridad dedicados a la seguridad, no a la delincuencia ellos mismos. También el nuevo gobierno propone paz, propone amnistía. También está esta propuesta de no es gendarmería, ahora es la Guardia Civil, ¿no? Parecieran que hay mensajes encontrados de repente en algunas de las iniciativas. Tú tienes en general esperanza en el caso de Ayotzinapa, por ejemplo, lo ha dicho muy claramente que lo quiere resolver, y en esta nueva estrategia de seguridad pública, o ya lo estás viendo como una continuidad de Calderón y de Peña. Pues bueno, primero creo que el tema de los 43 es un tema muy bien trabajado, un compromiso muy claro del nuevo presidente Andrés Manuel, y también una línea muy bien construida que se ha hecho con el equipo de Alejandro Encinas. Sí, hay un trabajo en conjunto ahí. Hay un trabajo ya obviamente muy responsable, muy abierto, muy plural y tomando en cuenta todas las aristas de lo que es la sentencia que hubo de parte del Tribunal de Reynosa, Tamaulipas, sobre la creación de la Comisión de Investigación sobre la Verdad y la Justicia del caso Iguala. Entonces, eso se va a hacer entonces. Eso en verdad abre la ventana para las madres y padres, decir, lo que queremos es que en verdad puedan decirnos dónde están nuestros hijos. Y por lo mismo, ellos van a ser un actor importante en esta comisión, que es la clave también, como la llave de que puede abrir muchos espacios que les fueron cerrados y vetados, y obviamente de que estas líneas de investigación ya señaladas por el GIEI realmente se robustezcan, le den más, sobre todo, presencia a estas... Está muy claro por dónde tiene que ir el asunto. Sí. ¿No? Entonces, creo que eso está ayudando mucho y en verdad sí hay una esperanza con mucha consistencia de que poder avanzar, ¿no? De cruzar este umbral de la verdad histórica, que no fue científica ni mucho menos sustentada en los principios internacionales de los derechos humanos, sobre todo en las formas de investigar, y cruzarlo hacia un nuevo escenario donde los padres, madres, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, los representantes legales, Vidulfo Rosales, sí, que ha hecho bueno, un trabajo los muy compañeros importante, del Centro PRO, ¿no? Santiago, Mario, Malú, todo el equipo compacto que se ha hecho en esta estrategia que se ha logrado construir, obviamente la Comisión Interamericana, el GIEI, en fin, lo mismo la Oficina de la ONU en México. Entonces, todo ese conglomerado de instituciones nacionales e internacionales van a estar, obviamente, abocados a que funcione adecuadamente la Comisión de Investigación. Ya hay el compromiso de que va a haber un decreto el día de la toma de posesión. Yo creo que es algo que en verdad va a ser un detonador de una nueva etapa. Yo creo que eso está bien. Ahora, en esto de la Guardia Nacional, pues yo creo que ahí hay nuestros diferendos, ¿no? En el sentido de que sí, la supremacía del ejército en esta estrategia que vemos construida desde un nuevo modelo, pero seguimos pensando que el paradigma sigue siendo militar. Eso es como el gran problema y el gran dilema, ¿no?
el paradigma militar o el paradigma de la seguridad ciudadana y los derechos humanos. Yo creo que ahí es donde está como el punto que nos está generando una discusión, un análisis, obviamente una crítica, en el sentido, bueno, nosotros viéndolo desde Guerrero, que la supremacía la tenga el ejército, cuando ya desde la Guerra Sucia tuvo la supremacía, el general Acosta Chaparro tuvo la coordinación de la seguridad pública en Guerrero y fue cuando más desaparecidos hubo, más asesinatos, en fin, más casos de tortura, fue cuando se institucionalizó pues toda el trabajo turbio que se dio con los pistoleros, con los asesinos, con los escuadrones de la muerte que podemos llamar así, y que floreció la delincuencia y que ahora estamos cosechando esa estrategia. Entonces por eso es importante aprender estas lecciones y cómo no reeditar algo que desde Guerrero podemos decir no cuajó en términos de garantizar un Estado de Derecho fuerte. Hoy vemos instituciones muy debilitadas, un poder civil muy escuálido en términos de hacer valer la ley, supeditada ahora a intereses macrodelincuenciales y donde hay un ejército con mucha presencia, pero pues obviamente sin la autoridad que debe de tener en términos de lo que significa que fuese un ejército que garantizara los derechos protección humanos. a los ciudadanos. Sí, lo que dice Andrés Manuel es eso, que dice que esto que ha ocurrido con los militares bajo el régimen neoliberal autoritario ha sido pues fomentar la represión y estos elementos más oscuros del ejército. Sí. Y lo que él dice es que es nuestro ejército, al final de cuentas, es un ejército revolucionario, es un ejército del pueblo, ¿no? Los mismos indígenas muchas veces son reclutados a las fuerzas militares. Entonces hay algo, una reserva moral, ¿no? Que está ahí, que con una dirección correcta dentro de un cuerpo más civil, ¿no? La Guardia Nacional, si bien va a tener militares, va a ser más amplio y bajo un mando civil del presidente, también con coordinación con la seguridad pública, que hay una forma de generar un nuevo espacio para la paz, pero pues sí, hay riesgos y hay historia. Desde luego, nadie puede ignorar lo que ha ocurrido. Si sigues con nosotros, Abel, hay unos estudiantes aquí de la Facultad de Ciencias Políticas que quieren hacerte algunas preguntas y de hablar contigo después del corte, ¿sí? Muy a gusto con ellos. Muy bien, muchas gracias, Abel. Entonces vamos a ir a un breve corte a la sección de recomendación cultural con América y regresamos unos minutos para seguir con el diálogo con Abel Barrera. Buenas tardes amigos, bienvenidos a Diálogos Recomienda. Hoy, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y por ello los voy a invitar a participar en el Seminario Internacional La Migración Femenina Latinoamericana a Estados Unidos, organizado por el Museo de la Mujer. El próximo viernes 30 de noviembre a las 10 de la mañana, el quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dará la conferencia magistral Riesgos de la Mujer en la Migración. También se llevará a cabo la mesa de discusión y análisis Migración forzada y su criminalización, Derechos humanos y refugiados, en la cual se abordarán temas como la negociación de los roles de género en contextos migratorios, exclusiones y modalidades de la violencia contra las mujeres migrantes, migración y empoderamiento económico de las mujeres, ilusión o realidad. No se pierdan la oportunidad de conocer y aprender más sobre el tema migratorio. El Museo de la Mujer se encuentra ubicado en la calle República de Bolivia, número 17, en el centro histórico de nuestra ciudad. Amigos, ya saben que pueden hacernos llegar sugerencias de actividades con temática política y de participación ciudadana a través de nuestras redes. Les mando un enorme abrazo y nos vemos la próxima semana. Guerrero tiene la fama de tener hombres valientes. Ahí está Lucio Cabañas para defender a su gente.
el sucesor de Genaro, aquel guerrero valiente. Eso fue el corrido a Lucio Cabañas del dueto Castillo. ¿No trajiste tu guitarra, Abel, para que lo toquemos? No. Aquí? No, bueno. Pero hay buena música aquí. Sí. No, Lucio ha generado mucha creación musical. Sí. Y mucho espíritu. Sigue vivo en Guerrero, y aquí están con nosotros los nuevos herederos de Lucio Cabañas, los 3 jóvenes, Violeta, Pablo y Marcela, que están muy animados a conversar contigo. Empezamos con Violeta, por favor. Hola, mi nombre es Mixi Violeta Cortés Guzmán. Estudio el 5º semestre de la carrera de Administración Pública aquí en la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, mi pregunta va enfocada a los pueblos indígenas. Yo soy indígena de la Mixteca de Oaxaca, y mi pregunta es, desde la labor de los defensores de los derechos humanos, ¿cómo afecta a los pueblos indígenas el nuevo plan de seguridad presentado por el presidente electo? Bueno, creo que ese es el punto que nosotros siempre hemos estado marcando. Desde los pueblos indígenas se han construido políticas a sus espaldas. Y sabemos que el tema de la militarización en estas regiones son los que han pagado con saldo rojo este tipo de acciones. Va a afectar muchísimo porque, pues, por ejemplo, ahí funciona en Guerrero, por ejemplo, la policía comunitaria, que es una policía de confianza de la asamblea, que nace de la asamblea, que los pueblos los nombra, que los conoce, es como un cargo, un servicio, y que está obviamente muy bien supeditado al Consejo de Autoridades, a la Coordinadora Regional de Autoridades y la Asamblea como el máximo órgano que llama a cuentas tanto a los que cometen delitos como a los que están haciendo labores de seguridad. ¿Qué va a pasar si ahora hay un ejército de ocupación, como ha pasado en Guerrero? Bueno, va a pasar que van a desconocer, como siempre ha pasado, a los cuerpos de seguridad de los pueblos indígenas, y va a haber una disputa mayor, porque al final de cuentas los territorios de los pueblos indígenas son territorios comunitarios. Ha habido pleitos en otros momentos cuando nosotros hemos documentado casos de que los pueblos le dicen al ejército: no queremos que te asientes en nuestro territorio comunitario, porque es nuestro. O sea, aquí tienes que respetar. No puedes venir a hacer acciones en contra de nuestra comunidad. Ese es el gran problema. Se tiene que pensar precisamente que también la seguridad en un país plural, en regiones indígenas, también hay un sistema de seguridad indígena comunitario que se tiene que respetar. La pregunta es, ¿respetarán este nuevo modelo de Guardia Nacional, el modelo de seguridad de los pueblos indígenas que ha sido exitoso ya por 23 años en la costa montaña de Guerrero y en otros lugares? Obviamente que ha habido otro tipo de figuras que están tratando de desacreditar a la policía comunitaria en mismo Guerrero. ¿Por qué es tan noble esta figura que ahora cualquiera dice somos policía comunitaria, cuando sabemos que están vinculados a otros intereses del narco? Pero ahí es donde vemos que puede haber un problema. Muy bien, seguimos con Pablo. Bueno, yo soy Pablo Rojas, soy maestrante en estudios latinoamericanos de aquí, de la universidad. Pues sobre todo me interesa saber por qué crees que hay un cambio de discurso en el nuevo presidente electo, ¿no?, respecto a esto de la formación de la Guardia Nacional. ¿Crees que esto entonces es una militarización pues con nuevo nombre? Bueno, pues el hecho mismo de cómo está estructurada la Guardia Nacional, de darle como más poder al ejército, y un ejército que sabemos que tiene una disciplina muy diferente a lo que puede hacerse con la seguridad pública y ciudadana, de ver no como enemigo o adversario al ciudadano, sino como el titular de derechos
al que hay que respetar, al que hay que proteger, vemos que va a ser complicado, porque por más, bueno, desde que logramos las sentencias de Valentina, de Inés, y que se logró también la sentencia del caso Rosendo Radilla, que sigue desaparecido desde hace ya 40 y tantos años, ¿no? Y que fue el ejército. Bueno, necesitamos primero que rindan cuentas, que haya justicia, que se juzgue a los militares. Ya logramos con Valentina Rosendo que 2 militares estén en la cárcel por tortura sexual, ¿no? Sin embargo, hay muchos casos de la guerra sucia que todavía siguen en la penumbra. No hay rendición de cuentas. Colocarlos ahora como el paladín de la seguridad, en verdad, ¿qué van a decir los que tienen a sus hijos desaparecidos y que saben que fue el ejército y que ahora va a estar al frente y que le va a decir a esa misma familia, yo vengo a protegerte, decir, oye, ¿dónde está mi hijo que desapareciste? ¿Dónde está la justicia que no ha llegado? Y que ahora más bien borrón y cuenta nueva, como se está diciendo, eso como que no cabe en la memoria colectiva de las víctimas, sobre todo de delitos del pasado. Creo que se tiene que redimensionar que en México hay una gran herida abierta y donde hay actores que tienen que ver mucho con esta guerra sucia, como es el ejército, donde no ha habido cuentas, donde no ha habido una sentencia que se diga estos son los actores que desaparecieron a los más de 600 personas que fueron acusados de pertenecer a la guerrilla y que no se sabe dónde están. Entonces, que de la noche a la mañana aparezca ahora una nueva figura como es la Guardia Nacional, con los militares al frente y decir, estos ya tienen la cara limpia, para el pueblo siguen teniendo la cara sucia. Muy claro. Vamos con Marcela. Hola, yo soy Marcela Fuentes, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y mi pregunta es si ante la coyuntura actual, el cambio de gobierno y la propuesta de un nuevo plan de seguridad nacional, ¿consideras que existe la posibilidad de que inicie la desmilitarización en el país y también en el estado de Guerrero? Que inicie la desmilitarización no creo, más bien la remilitarización, ¿no? Es decir, si Guerrero estaba militarizado, ahora va a estar pues más militarizado de lo que ya está y que vemos un Guerrero destruido, a pesar de que está la presencia aparatosa del ejército que causa terror y que pues no da confianza. Bueno, esos escenarios de la violencia se pueden multiplicar a nivel nacional si en verdad no hay un mando civil que tenga el control, donde haya una cadena de mando, donde el poder civil esté por encima del poder militar. Porque históricamente sabemos lo que significa el poder militar supremo sobre el poder civil. Bueno, en Guerrero, pues la estrategia de seguridad, ¿quién la lleva? El ejército, ¿no? Es decir, no vamos a decir que el gobernador o que el secretario de gobierno, no, ellos simplemente se van a refugiar a la marina, se van a refugiar a las instalaciones militares para estar seguros. O sea, una autoridad civil achicada. Eso no es para fortalecer nuestras instituciones democráticas. Si me dejas meter la cuchara nomás, Claro. por lo menos en discurso, la propuesta busca la desmilitarización. La militarización ya está de Calderón y Peña, y la propuesta de la Guardia Nacional es como un paso hacia, porque nada más son policías, militares, etcétera. No, sin cuestionar ni un segundo lo que estás diciendo, pero por lo menos se presenta así como un camino hacia otra estrategia. Pero ¿cuál es el número de militares que van a comisionar para eso?
Pues no se ha dicho todavía. Sí, ya han dicho un van a número reclutar como 50,000 personas, pero pueden ser de bueno, la pero ciudadanía. eso es como Sí. los que vienen después. Así es. Pero ahorita hay un número de militares que no recuerdo, no quiero decir el Sí, número, veremos. que ya están, ¿no? Y que van a ser como Claro. los mandos. Sí, Entonces, se va a formar con base a los militares de inicio, desde luego, desde luego. Sigamos con Violeta. Sí, bueno. En su opinión, ¿cómo se debería integrar a las comunidades indígenas, más allá de las leyes que ya se encuentran vigentes, en los proyectos gubernamentales como el del Tren Maya, por ejemplo? Bueno, no me gusta la palabra integrar porque ha sido las políticas de los gobiernos de integrar, es decir, ¿sabes qué? Te vamos a cambiar para que te integres al desarrollo nacional porque solamente así vas a poder salir del atraso, ¿no? Yo creo que tenemos que respetar las autonomías de los pueblos, tenemos que reforzar que esa es la demanda principal de los pueblos indígenas, el derecho a su libre determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen su propio gobierno, su propia asamblea, sus territorios sagrados, en fin, todo, pues precisamente ese es el pueblo, ¿no? Es una nación, en otros países les llaman, ¿no? Porque tienen su idioma, tienen su historia, tienen su cultura, tienen su estructura de gobierno, tienen su territorio. Es decir, son pueblos en un momento dado que están, obviamente, que le dan la riqueza a un país, ¿no? Y que le dan rostro a esta diversidad de culturas, de lenguas, de formas de pensar, de cosmovisiones. Yo creo que eso es como lo que ha hecho grande a nuestro país. Por lo mismo, en este nuevo gobierno, el gran desafío es cómo seguir avanzando en los acuerdos de San Andrés, porque no nada más es decir que se cumplan, no, es que falta que se cumplan, primero porque no fueron agotados los temas que se trataron, fue apenas un tema que se trató. Eso, y por otro lado, por la vía de los hechos, los pueblos han dicho, queremos que también aparecer con un rostro propio, es decir, con una autonomía en el ejercicio de sus derechos, y que todo el tema de los megaproyectos tienen que ir a consulta, es obvio. O sea, lo del Tren Maya, los demás proyectos que hay de la minería, las zonas económicas especiales, tiene necesariamente que pasar, pues ya lo dijo la relatora de los pueblos indígenas, el mayor problema que existe es los megaproyectos en regiones indígenas donde se ha violentado el derecho a la consulta y donde los pueblos no son considerados como sujetos de derecho. Yo creo que ahí está el gran desafío. Esperemos que ahora con la nueva figura del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se aboque a fortalecer estos derechos que han sido conculcados. En Guerrero, por ejemplo, se hizo una ley que desconoce a la policía comunitaria, o sea, cómo hay regresiones. Vemos también que hay un riesgo de una regresión jurídica de los derechos y eso es grave, ¿no? Porque el principio pro persona es lo que debe de regir y debe de garantizar mayor derechos a los que han sido pisoteados en sus derechos históricamente y creo que eso es el gran desafío del nuevo gobierno con los pueblos indígenas. Muy bien, se nos acaba el tiempo, un minutito. Pablo, una segunda pregunta rápido. Se dio una declaración de la defensa del Chapo el día de ayer, ¿no? Y se inculpó al exsecretario, Procurador General de la República, García Luna, ¿no? Y tú ¿pensarías que hay una distinción real entre el narco y el Estado? ¿O podríamos empezar a hablar de un narcoestado, ¿no? Que implicaría desmontar estructuras bien afianzadas, ¿no? Sí, hay un problema de macrodelincuencia en nuestro país, ¿no? Que en verdad el ciudadano común no alcanzamos a ver cómo está la urdimbre delincuencial metida en las estructuras del Estado. Y que obviamente las bisagras son estos funcionarios corruptos que nunca rindieron cuentas y que lamentablemente trabajaban para dos patrones, ¿no? Para el Estado y para la delincuencia, y que pues así se la han llevado de a muertito y al contrario, tienen mucho poder, pero un poder destructor.
Entonces yo creo que ahora hay la necesidad de separar el aceite del agua, ¿no? Separar precisamente a las instituciones del Estado, a sus funcionarios, que rindan cuentas, transparentar más su acción y obviamente actuar con todo el peso de la ley para que estas personas que causaron muertes, que causaron destrucción, que causaron tanto dolor en nuestro país, mínimamente que se les castigue. No es posible que vivamos en la impunidad. Tenemos que romper con el pacto de impunidad y ese pacto de impunidad tiene que traducirse en investigaciones y en sanciones ejemplares para que nunca más se dé esa colusión y ese entramado delincuencial. Excelente, Abel. Pues muchas gracias. Perdón, Marcela, te vamos a invitar otra vez para otra pregunta, otro programa. Mil gracias, Abel, por acompañarnos aquí en TV UNAM. Un placer, un gusto a los jóvenes también. A usted por acompañarnos en otro programa de Diálogos por la Democracia. Te esperamos de nuevo en 8 días. Ya con esta me despido de todo el público entero. Les he cantado el corrido de un hombre que es guerrillero. Su nombre es Lucio Cabañas, del estado de Guerrero.